Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Wale y en esta ocasión me gustaría hablar acerca del individualismo. No sé si alguno de ustedes haya escuchado ya esa palabra. El individualismo en sí mismo pues no es malo. Dios nos creó de manera individual, valga la redundancia, y nos dio una mente, nos dio un pensamiento, nos dio el raciocinio para determinar y para juzgar todo aquello que está a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de cosas espirituales, pues Dios nos dio el raciocinio, la mente, el cerebro, para poder escudriñar y para detectar y ver que algo está bien o está mal. Y en el caso del individualismo, el individualismo en sí mismo no es malo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 habla precisamente del individualismo. Él da dos aspectos que el día de hoy creo que son muy importantes. El primero de ellos dice que cada uno debe de llevar sus propias cargas, pero inmediatamente después él mismo dice llevar la carga los unos de los otros. ¿Por qué hablo del individualismo? Porque el individualismo es aquel pensamiento que cree o que piensa que la persona por sí misma, con sus propios recursos, puede hacer las cosas sin la ayuda o sin la necesidad de nadie. Entonces, por un lado, el individualismo no está mal. Esta pandemia nos ha enseñado que cada uno de nosotros en nuestras casas teníamos que disciplinarnos, teníamos que orar, leer, tener una fe viva, independientemente de que no nos podíamos reunir como congregación. Entonces, creo que de alguna manera pudimos aprender a ser individualistas. Insisto, no está mal, Pablo lo enseña. Pero por el otro lado, si nosotros nos quedamos solamente con esa parte del individualismo y no entendemos que existe la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte que Pablo enseña, que dice sobrellevar la carga los unos de los otros. O sea, el que una persona en su vida, en su familia, sea individualista, no está mal. Que por sus propios recursos trate de generar las cosas, no está mal. Creo que eso también nos lleva a una madurez, ¿no? Pero por el otro lado, creo que esta pandemia ha producido que muchos cristianos se hagan individualistas, o sea, que sientan que no tienen la necesidad de nadie. No necesito ir a la iglesia, ya me di cuenta que aquí en mi casa puedo ver una predicación o en línea me puedo conectar, no tengo por qué estar viendo a nadie, no tengo por qué estar rindiendo cuentas a nadie, no tengo la necesidad de estar siendo parte de una comunidad o de una congregación. Yo puedo hacer las cosas solo, y ahí es donde corremos el peligro del individualismo, porque hay que decirlo, incluso antes de la pandemia ya existía un individualismo muy fuerte en muchas iglesias, en donde sin importar la denominación, sin importar qué tipo de iglesia sea, veíamos ya como, sobre todo en esas iglesias que tienen una membresía o tienen una asistencia muy grande, en el individualismo se puede palpar de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque muchas de estas iglesias deben su éxito, por llamarlo éxito, aunque no es un éxito, pero deben esa asistencia o esa aglomeración de personas, la deben precisamente a que de alguna manera ellos fomentan o alientan al individualismo. ¿A qué me refiero? Sí, al hecho de que una persona puede ir a un lugar, a una iglesia específicamente, en donde hay cientos de personas y donde tú vas a pasar desapercibida y no va a haber absolutamente nadie que te diga nada. O sea, literalmente nada. O sea, nadie se va a acercar, y si se acerca te va a dar una bienvenida, pero no va a ser como una responsabilidad, no va a ser como el hacerte sentir que tienes que comprometerte o ser parte de. No, al contrario, muchas de estas grandes iglesias lo que hacen es fomentar o simplemente no decir absolutamente nada, para que la persona se sienta lo más cómoda posible en un individualismo.
como, digamos, como si fuéramos pequeñas islas que están diseminadas o están aisladas sin que nadie les diga nada. De tal forma que yo puedo entrar, puedo escuchar la predicación, puedo participar si quiero, puedo quedarme si quiero, y si no, pues me voy y nadie me va a decir nada. Bueno, ese es parte del individualismo que ya estábamos viviendo incluso antes de la pandemia. Como lo digo, muchas de las iglesias, incluso que tienen una membresía o una asistencia muy grande, fomentaban el individualismo de una manera indirecta, porque simplemente no les preocupa la vida de las personas, como lo llegó a comentar alguien que en su momento dijo que asistía a una iglesia en donde parecía que estaba en una estación del tren eléctrico aquí en Guadalajara, en donde subía gente y bajaba gente sin rendirle cuentas a nadie. Entonces, eso es exactamente lo que estamos viendo con el individualismo. Nadie se conoce, nadie convive, nadie participa, y es algo que está afectando la vida de la iglesia. A mí me gustaría simplemente dejarte esta reflexión, pensar. Por un lado, Dios nos ha llamado a ser personas individuales, sí, pero por el otro lado también nos ha llamado a depender unos de los otros, a llevar las cargas unos de los otros, a interesarnos por los demás, a orar por los demás, a sentirnos parte de una comunidad que se preocupa unos por otros, como los primeros discípulos, que dice la Biblia que convivían y compartían el pan y convivían unos con otros. Bueno, pues te dejo esta pequeña reflexión. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Soy tu amigo el pastor Luis Wale. Hasta la próxima.